91. Si alguien tiene el Salmo 91, conteste amén. Hermano, el título de hoy es muy interesante. El título de hoy es: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Sí se sabe ese dicho? El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Pregúntale al hermano que tienes al lado: ¿cuál es el árbol donde te refugias? Dile: ¿qué sombra está sobre tu vida? Es interesante que ese dicho en lo humano tiene una sabiduría interesante, y cuando lo llevamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que aquel que está bajo la cobertura de Dios tiene la sombra de Dios sobre su vida. Quiero que leamos el Salmo 91. Si tú lo tienes, por favor contesta amén. El reto bíblico para este día va a ser el Salmo 91, y no va a ser aprenderse solamente un verso, sino va a ser aprenderse todo el Salmo. Vamos a leerlo juntos. Léalo conmigo a una sola voz. Dice la Biblia: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. ¿Qué más? Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, lo saciaré de larga vida. Podemos orar. Padre, en esta mañana glorifícate sobre nuestras vidas. Hoy hemos de hablar acerca de la confianza que debemos tener en tu palabra, Señor. Yo ruego en el nombre de Jesús que hoy tomes el control de nuestras vidas y permitas que tu palabra sea ese aditamento que necesitamos para seguir caminando en fe. Hoy ruego que aumente nuestra fe, que aumente nuestro gozo y que aumente, Señor, nuestra confianza en ti. Y en estos momentos donde, Señor, hay incertidumbre a lo largo y ancho de toda, Señor, el globo terráqueo, yo te pido que seas tú quien nos permita estar tranquilos, confiando, Señor, en que tu favor y tu misericordia estará con nosotros. Hoy te ruego en el nombre de Jesús que uses mi vida. Háblanos, porque te estamos escuchando. Alguien diga amén. Recuerda el tema: el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Hermano, tú debes de aprender a arrimarte a buenos árboles. Y mucha gente, cuando busca una buena sombra, hablando en lo natural, se arrima a la gente poderosa. Tú puedes arrimarte en este tiempo de crisis, tú puedes arrimarte al gobierno, puedes arrimarte, hermano, a la medicina, a la ciencia, puedes arrimarte a lo que tienes al lado tuyo, y tal vez una sombra te ha de cobijar. Y tal vez el gobierno te ha de cobijar, y tal vez el gobierno te ha de proveer algo, por lo menos algo de paz con sus comunicados. Pero si tú quieres tener una vida llena de paz y quieres tener una sombra que realmente te traiga un refrigerio espiritual, que te traiga esperanza, que te traiga gozo y que te libre de todo lo que el sol hace, y vaya que el sol, hermano, que representa aquellos afanes del mundo, nos empiezan a hacer desesperar. Pero cuando tú te arrimas al árbol de Dios, al árbol del cielo, que es Cristo, la Biblia enseña que ese árbol va a cobijar tu vida y con su sombra va a hacer que tú tengas descanso. ¿Cuántos quieren descanso en el Señor?
Así que yo quiero decirte en esta mañana, si tú quieres una buena sombra, arrímate al árbol de Dios. Y el árbol de Dios, hermano, es el camino de Dios. ¿Sabe qué? Vamos a estudiar hoy el Salmo 91. Hay unas cosas que quiero decirte. En primer lugar, no temas. Voltea con alguien y dile, no temas. No hay que temer, hay que confiar en Dios. Y hay que confiar en Dios en los momentos buenos, en los malos y en los más malos. Tenemos que aprender a decir como el salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y hoy tenemos que decir como él, mi socorro viene de Jehová. ¿Alguien puede decir eso? Mi socorro viene de Jehová. Hermano, mi socorro es el Señor, tu socorro es el Señor. Y tenemos que aprender a confiar en Él. El Salmo 91 es un salmo que muchas personas conocen de memoria. Incluso muchas personas lo han dicho una y otra vez a lo largo de su vida. Y es un salmo que habla acerca de la sombra de Dios. Todavía muchos estudiosos no se ponen de acuerdo. Hay quienes dicen que el salmo lo escribió David. Otros lo atribuyen a Moisés por la forma en la que él describe todas las cosas. Pero lo que sí es verdad es que este salmo ha traído, a lo largo de toda la historia del hombre, ha traído paz, esperanza y descanso al ser. Por eso quiero que hoy lo estudiemos. Quiero que vayamos verso por verso y que podamos sacarle todo el jugo que este salmo tiene. Y que hoy tú te vayas a tu casa convencido de que si tú estás arrimado bajo la sombra del árbol de Dios, tu vida va a ser bendecida y tú vas a tener descanso siempre. Vamos a leer el verso 1. Acompáñame al verso 1. Voy a ir por versos y quiero que lo leas conmigo. ¿Ya tiene alguien el Salmo 91 en el verso 1? Dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay dos palabras que hoy quiero resaltar de este verso 1. La palabra abrigo y la palabra sombra. Abrigo y sombra. Es interesante que Dios nos ha brindado un lugar donde encontrar paz y seguridad. El mundo ha tratado a lo largo de la historia de traer paz y seguridad. Por eso es que a causa de los tratados internacionales y todas las organizaciones internacionales tratan de traer paz y seguridad al hombre, pero el único que puede traer paz y seguridad al corazón del ser humano es la fuente de la vida, que es Dios. Alguien diga amén. Ahora, cuando la Biblia dice el que habita al abrigo del Altísimo, no se refiere a un lugar físico. No se refiere a una montaña alta, ni se refiere a un templo como este, no se refiere a un espacio definido, sino que más bien hace referencia a un espacio espiritual, a un lugar espiritual. Cuando Jesús habla acerca del lugar secreto, cuando habla de la oración, Él dice que hay que orar en lo secreto. Y cuando Él habla de lo secreto, tampoco habla de un lugar específico, sino está hablando, hermano, de nuestro corazón. Cuando tú aprendas a buscar de Dios en tu vida, cuando tú aprendas a buscar del Señor en cada paso que tú des, tú vas a tener como consecuencia inmediata la protección y la sombra de Dios. Ahora, morar bajo el abrigo de Dios, hermano, hace referencia a resguardar nuestra vida de las inclemencias del tiempo y de las inclemencias de la vida. ¿Qué hacemos cuando hace frío? Nos abrigamos, ¿sí o no? Hay alguno otro loco que no se abriga, que anda desmangado y hasta en short, pero los sabios sí les gusta abrigarse porque sabe uno que se puede enfermar. La Biblia enseña, y el Salmo 91 está cargado de simbolismos y de ejemplos prácticos para nosotros, que cuando tú estás en Dios, tú tienes un abrigo que te cobija, un abrigo que te guarda y un abrigo que te protege de todo aquello que te quiera dañar. Y ese abrigo, hermano, no es un abrigo físico, sino es la presencia de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la etimología de la palabra habitar, porque el Salmo empieza diciendo el que habita, diga conmigo, habitar. La palabra habitar hace referencia a morar, a vivir o a volver un espacio nuestra morada. No solamente ir a un espacio de vez en cuando, sino hacerlo nuestra morada. Y cuando el salmista dice el que habita al abrigo del Altísimo, está hablando no de aquellos que van de vez en cuando a Dios, porque mucha gente va de vez en cuando a Dios y cada vez que tiene un problema va y busca de Dios. El salmista no está hablando de esas personas, sino que el salmista está hablando de aquellos que han determinado hacer su casa la presencia de Dios. De aquellos que han determinado buscar a Dios por el resto de sus días y de aquellos que han determinado hacer de Dios su morada. Voltea con alguien, dile, haz de Dios tu morada.
Muchas veces somos tentados a ir a la casa de Dios o a buscar la morada de Dios solamente en los tiempos malos. Pero Dios quiere, hermano, que nosotros aprendamos a residir en Él, para Él y por Él. Y que a través de nuestra oración constante y que a través de nuestra fe, ¿cuántos tienen fe? Que Dios aumente tu fe, hermano, que Dios aumente tu confianza y que a través de nuestro buscar diario de Dios podamos hacer de Dios nuestra morada para siempre. Ahora, ¿cuál es el resultado de ir a la morada de Dios? Gozar del privilegio de vivir bajo la sombra, bajo el amparo. ¿Qué hace la gente cuando tiene una injusticia o cuando le hacen una injusticia a las autoridades? Busca el amparo de la ley. ¿Qué hacemos nosotros cuando vivimos con dificultades en nuestra vida? Buscamos el amparo de Dios. Y en estos momentos donde hay una histeria colectiva a causa de lo que hay en el mundo, tenemos que aprender a buscar el amparo de Dios. Y el amparo de Dios nunca nos va a dejar. Y nunca nos va a decepcionar, porque Dios es fiel, hermano. Y si Él ha prometido en su palabra que Él va a guardarnos y con su sombra nos va a dar descanso, yo sé que lo va a hacer. ¿Alguien cree eso? Ahora, yo quiero decir solamente una cosa más. El salmista dice que la sombra no es de cualquier persona. No es la sombra del gobierno, ni es la sombra del político, ni es la sombra, hermano, del poderoso, sino que es la sombra del omnipotente. Diga conmigo, del omnipotente. Y eso significa que la sombra que nos va a cuidar y que el abrigo que nos va a abrigar, hermano, es la sombra de uno que todo lo puede. Uno que sana el VIH, uno que sana el SIDA, uno que sana la diabetes, uno que sana el corazón quebrantado y uno que hace cosas grandes porque es un Dios grande. Verso 2, léalo conmigo, dice la Biblia: diré yo a Jehová. ¿Quién tiene que decir? Diga conmigo, yo tengo que decir. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Hasta ahí. Este versículo empieza con una declaración. Diga conmigo, declaración. A veces hemos olvidado el poder de lo que declaramos. Romanos 10:17 dice que la fe, ¿por dónde viene? Por el oír. ¿Y qué es lo que oímos a veces? Porque hay histeria colectiva en el mundo, porque solamente oímos cosas malas. Estamos oyendo todas las desgracias, todos los muertos y todas las cosas que están pasando. Y como no hay alguna palabra de nosotros que declare la fe y la confianza en Dios, entonces nuestra vida se siente triste. Por eso el salmista dice, aunque él ya dijo que Dios es su amparo, también él dice en segundo lugar que tiene que seguir declarando. ¿Y qué tiene que declarar? Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía. Fíjate bien, dice dos cosas, esperanza y castillo. Primero quiero hablar acerca del castillo. ¿Qué es un castillo? Es un lugar de resguardo. ¿Y qué tienen los castillos, hermano? Tienen murallas gruesas y tienen murallas altas. Dios es nuestro castillo, porque en nuestro castillo nosotros estamos seguros. Nuestra seguridad en Dios no depende de las circunstancias. Yo te invito hoy a que no pierdas la confianza. A lo mejor las estadísticas no son muy buenas ni muy favorables y pueden ir aumentando y la cosa se puede poner más dura todavía, pero nuestra confianza, hermano, y nuestra fe no depende de lo que pase a nuestro alrededor, porque si así fuera, entonces siempre seríamos hombres deprimidos. Pero como nuestra confianza depende de Dios y de su palabra, tenemos que aprender a declarar con nuestra boca que ese en el que hemos creído será nuestro castillo y será nuestra esperanza. Y nuestra esperanza habla de una confianza que nunca muere. Hermano, Dios es fiel. Alguien diga amén. Y cuando Dios promete algo en su palabra, Dios lo cumple, porque Él no miente y Él no se arrepiente de lo que dijo, sino que Él cuando habla, lo hace. Y esto no es simplemente religiosidad, sino que hemos aprendido a creer en la palabra de Dios. Y Dios una y otra vez ha dicho en su palabra que Él va a guardarnos, que Él va a estar con nosotros. Y de la misma manera, hermano, que en el tiempo de Moisés las plagas solamente tuvieron lugar para Egipto. Y Dios hizo una diferencia entre Israel y entre Egipto. Dios todavía ha de guardar nuestras vidas. Y no porque seamos mejores que otros, sino porque hemos puesto nuestra confianza en el Dios inmutable que se llama Jesucristo. Nuestra esperanza, diga, mi esperanza está en Jesús. Diga, mi castillo es Jesús. Y es interesante porque ese castillo en el que estamos resguardados es nuestro Dios. Y dice el salmista, mi Dios, ¿en quién confiaré? Voltea con alguien, dile, ¿en quién estás confiando?
¿Cuántos están confiando en Dios? Y en este momento necesitamos una fe sólida en Dios que no sea movida por las circunstancias, sino tenemos que permanecer. Y así como el pueblo de Israel cuando iba caminando, ya salía de Egipto y de repente se encuentran frente a las montañas y frente a aquel mar y el Egipto con su ejército viene atrás, ellos confiaron en que Dios los iba a librar. No sabían cómo, pero Dios lo iba a hacer. Y es cuando Moisés recibe la indicación de Dios que abra aquel mar para que caminen en seco. No sabemos cómo le vaya a hacer Dios, porque ese no es trabajo nuestro, ese es trabajo de Dios. Pero Dios lo hará, hermano. Hay una frase muy interesante en el mundo del derecho que dice, dame los hechos y yo te doy el derecho. En el mundo de Dios es eso. Dios dice, ponme a mí tus peticiones y deja que yo me encargue de todo lo demás. Dios se va a encargar, hermano. Alguien diga amén. El verso 3 dice, Él te librará del lazo del cazador y ¿qué más? De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Vámonos por partes. Lazo del cazador, peste destructora. ¿Por qué lazo del cazador? ¿Qué hace un cazador cuando quiere tomar una presa? Le pone trampas, ¿verdad que sí? Ese lazo del cazador del que está hablando el salmista es la vida, nuestra concupiscencia, y algunos también dicen que es el diablo. La vida nos pone pruebas, hermano, y nos pone tentaciones para hacer que caigamos en la trampa. Pero nuestra confianza debe ser que Dios nos va a librar del lazo del cazador. Y aunque de repente el cazador de nuestras vidas quiera ponernos pruebas y quiera ponernos tentaciones y quiera ponernos ahí, hermano, algunas cosas para atar nuestra vida, nuestra confianza es que Dios nos va a dar la victoria. Alguien diga amén. Y no importa cuántas trampas ponga en el camino para apresar tus pies, Dios hará que tus pies, hermano, no anden por esos lugares y Él te va a dar victoria. Alguien diga amén. Eso es lo que significa el lazo del cazador. Es la promesa de la protección contra las trampas y contra la peste destructora. Ahora, la peste destructora es la imagen usada por el salmista para entregarnos la promesa de sanidad. La peste destructora es aquello que atente contra nuestra vida, hermano. Si usted ha pensado que hoy es nuevo lo de las enfermedades y cuánta cosa, la Biblia dice que todo lo que fue es, y que todo lo que es será. De tal manera que todo lo que hoy vivimos es algo que ya antes se vivió. Todo lo que es ya fue. De tal manera que antes también había enfermedades. Cuando los españoles llegaron a nuestras tierras, ¿qué trajeron? Enfermedades, pestes. Y hasta el día de hoy seguimos aquí. Dios nos ha de dar victoria sobre todas las cosas, hermano. Porque no hay gigante alguno, no hay enfermedad alguna, no hay situación alguna que pueda compararse con el tamaño del Dios que servimos. De tal manera que yo quiero invitarte a que dejes de ver lo grande que es tu problema. Porque a veces empezamos a ver lo grande de la peste, lo grande de la situación, y estamos mal enfocados. Porque cuando tú empiezas a ver lo grande, hermano, que es tu problema, te asustas. Pero cuando empiezas a ver, hermano, lo pequeño que es tu problema en comparación de lo grande que es tu Dios, entonces te alegras porque sabes que tu Dios te va a sacar adelante. Dice el verso 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí el salmista expresa una comparación y compara la protección de Dios con la protección de la mamá pollito, hermano, de la mamá al pollito, o del ave a su pichón, hermano. Esto es interesante porque la Biblia dice que la protección maternal del ave a los polluelos nos sirve para ilustrar cómo Dios nos va a cuidar. ¿Qué hace una ave, hermano, cuando tiene sus polluelos? Los cuida. Y cuando tienen frío, ¿qué hace? ¿Los cubre con qué? Con sus alas. Por eso es que el salmista dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas. Dios no tiene plumas porque no es un gallo. Y Dios no tiene alas porque no es un águila. Pero es una forma de decirnos cómo Dios se va a encargar de proteger nuestra vida porque somos sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Ahora fíjate, dice el salmista, debajo de sus alas. Tú puedes escoger estar debajo de cualquier árbol
Yo te dije que el que a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija. Tú puedes escoger un árbol y el que tú quieras. Pero si tú quieres estar seguro, hoy tienes que escoger, hermano, el árbol de Dios. Porque cuando estás en el árbol de Dios, las alas de Dios, la sombra de Dios te cobija y te guarda. Dios va a guardar en completa paz a los hijos de Él. Por eso quiero decirte, no se trata, hermano, de una fe ciega, porque la fe ciega es creer que nada más porque creemos en Dios vamos a recibir la protección de Dios y podemos andar por donde sea y hacer lo que sea y Dios nos va a proteger. No, sino que así como Dios le dijo a Israel en Éxodo 12, la Biblia dice que en Éxodo 12 Dios le dice a Israel, ¿sabes qué? Tienes que poner la marca sobre el dintel, la marca del Cordero. Esa marca del Cordero es la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios le dio una segunda indicación y le dijo: Moisés, una vez que esté la marca ya, dile a todo Israel que no salga de la casa. Hoy Dios te dice, si tú quieres vivir bajo mi protección, no salgas de mi casa, no te alejes de mi vida, no te alejes de mi ser, no te vayas al mundo, no te ligues con las tentaciones del mundo, sino quédate conmigo. ¿A cuánto les gustaría quedarse con Dios? Porque cuando tú escoges quedarte con Dios, las alas de Dios te hacen sentir seguro. Ahora, eso no significa que cuando aquella ave cubre con sus alas a sus polluelos, eso no significa que afuera de sus alas hay peligro o no hay peligro. Eso no significa que cuando tú estés en Dios, hermano, no va a haber peligro, ni va a haber mortandad, ni va a haber muerte, ni va a haber maldad. No, sí hay, diga conmigo, sí hay. Pero ¿qué significa? Que mientras yo esté bajo las alas de Dios, mi vida va a estar segura. Hoy alguien dígale al Señor: ponme paz, Señor, en el corazón. Ponnos paz, Señor. Ponnos mucha paz. Ponnos seguridad, Dios. Porque en el regazo de Dios yo me siento seguro. ¿Cuántos se sienten seguros en los regazos de sus padres? Aunque ya, hermano, estás grande, cuando ves a tu papá y lo abrazas, sientes la paz que sentías cuando eras bebé. ¿Sí o no? A lo mejor aquí un otro amargado que no, pero todos los normales sí, hermano. Y cuando tú estás bajo el cuidado de Dios, puedes sentir su protección y su cuidado. Él está con nosotros. Alguien diga amén. Dice el verso 5: no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Vamos a estudiar ese texto. Ahora, fíjate bien, en este punto yo quiero hacerte ver que para entender este verso tenemos que llevar nuestra memoria a las batallas. Antes de pelear una guerra, el punto más difícil de la guerra no era en sí la pelea, sino era la noche antes de la guerra. Fíjate bien, porque las guerras antes se peleaban de día y no de noche. Y entonces cuando todo el ejército ya estaba en el campamento y sabía que al día siguiente, hermano, iba a ser la guerra, ¿cuál era la noche más difícil de ellos? La noche previa de la guerra. ¿Por qué? Porque en esa noche iba a haber una batalla mental. ¿Y cuál iba a ser la batalla mental? Que muchos iban a decir: vamos a morir. Muchos iban a pensar: tal vez hoy sea mi último día. Muchos iban a pensar: tal vez hoy sea la última vez en la que yo respire. Y muchos tal vez en esa noche no dormirían por causa de la ansiedad y del estrés y del miedo que les invadía previo a la guerra. Y cuando el salmista dice: no temerás el terror nocturno, está relatando la experiencia aterradora que tenían los guerreros antes de ir a la guerra. Todo es mental, hermano, diga conmigo, todo es mental. Y uno entra en estrés, ¿por qué? Por la mente. Y uno se deprime, ¿por qué? Por sus pensamientos. Y uno le gana la ansiedad, ¿por qué? Por cómo piensa. Y entonces aquí el salmista dice: no temerás el terror nocturno. Es decir, hermano, no importa que mañana venga la guerra. Y la guerra no solamente es el acto bélico donde dos naciones se enfrentan entre sí, sino que a lo mejor la guerra para ti es la plaga que hay hoy. A lo mejor la guerra para ti es tu familia. A lo mejor la guerra para ti es tu economía. A lo mejor estás guerreando en contra de algo y Dios te dice: hijo, no temas el terror antes de la guerra, porque yo te he prometido que te voy a dar la victoria. Ahora, fíjate, cuando un soldado estaba antes de pelear, en la noche antes de la guerra, él tenía dos opciones. Primera opción, creerle a sus pensamientos y deprimirse. O segunda opción, poner su confianza en Dios. Pregúntale al que tiene a su lado: ¿cuál vas a elegir tú? Hoy estamos viviendo, hermano, una contingencia mundial a causa de la pandemia del COVID-19. Y si tú dejas que todas aquellas noticias y solamente te alimentas del Facebook, hay mucha gente que siempre está en el Facebook viendo las noticias, hermano, ten cuidado, muchas noticias son falsas.
¿Quieres ver cosas buenas? Entonces acércate, hermano, a ver las transmisiones del Ejecutivo con sus voceros de los departamentos gubernamentales. Ellos te darán información fidedigna que te hará ver la realidad de la situación. Pero aunque el panorama se ponga difícil, Dios ha prometido que te va a dar victoria. Alguien diga amén. Ahora, ¿ya les había llegado la victoria a los guerreros? Diga conmigo, no. Dios se las había prometido, pero todavía no la veían. Pero ellos tenían que confiar. Y cuando tú confías en que en la guerra Dios te va a dar la victoria, entonces puedes decir, yo me acosté, me dormí y me levanté porque Jehová me sustentó. En paz me acostaré. ¿Cuántos se acontaron en paz esta noche? ¿O cuántos no durmieron? Levanten la mano, ¿cuántos no durmieron, hermano? En paz me acostaré y asimismo dormiré, asimismo viviré, asimismo andaré, porque solamente Dios podrá hacernos andar, vivir confiados. Hermano, no tengas temor del terror nocturno. Y cuando ese terror y cuando esa ansiedad quiera venir sobre tu vida, tú di a tú mismo con tus labios, di, el Señor está conmigo y Él me dará victoria. ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Ahora, ¿alguien sabe qué son las saetas que huelen del día? Sigue hablando de la guerra. Habla de las flechas que se lanzaban con fuego, hermano, desde lejos, y que entonces cuando los soldados iban corriendo a la batalla, de repente el ejército enemigo tiraba las flechas encendidas y algunos caían. Pero Dios dice en el Salmo, no solamente no temas al terror nocturno, sino que cuando ya estés en la guerra, tú corre la guerra, que yo voy a hacer que las flechas que vengan encendidas en contra de ti no te dañen, no te den. Entonces dicen amén. Es decir, sí van a venir flechas, sí va a venir oprobio, sí va a venir guerra, sí va a venir situación de dolor, pero Dios hará que todas esas flechas que están cargadas de maldad y que quieren acabar con tu vida, no te dañen. Porque la Biblia ha prometido que ningún arma forjada en contra de nosotros nos dañará. Porque Dios, hermano, ha decretado que nosotros, que tú y yo, que tú y tu familia, que mi familia y yo seremos bendecidos y protegidos por su misericordia. Dile al que tienes a un lado, no dejes de correr, hermano. Dile, porque no te van a llegar las flechas. Dice el verso 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Otra vez el salmista habla del verso 3 de la peste destructora. Y es que Dios no desperdicia las palabras, sino que Dios refuerza sus dichos. Y Dios nos alienta a tener fe, sabiendo que aunque hay enfermedad en el mundo, ¿quién es nuestro médico? Es Cristo. ¿O no ha dicho Él en su palabra, en el libro de los Salmos, que Él es el que sana todas nuestras dolencias? Hermano, ¿traes alguna dolencia hoy? Déjasela a Dios y Dios te puede sanar. ¿No acaso declara Isaías 53 de forma profética que por la llaga del siervo sufriente fuimos curados? Y entonces cuando tú entiendes que sí hay pestes, que sí hay enfermedades, que sí hay cosas difíciles, pero que también entiendes que Dios es quien te sana, tu vida está segura, tu mente está tranquila. Porque cuando tú sabes quién es tu doctor, hermano, o entras en pánico o entras en seguridad. Porque cuando tú sabes que el que te va a operar no es médico y es veterinario, tú dices, no, me voy a morir. ¿Sí o no? Ahora, hay algunos médicos, hermano, a mí han dicho, yo no sé si sea cierto, que se hacen pasar por médicos, pero no son médicos. Y tú siempre tienes la incertidumbre, ¿quién me va a operar? ¿Quién me va a recetar? ¿Me va a decir algo bueno? ¿No me va a decir algo malo? ¿Sabrá de la enfermedad? ¿No sabrá de la enfermedad? Pero cuando tú sabes que tu médico es Dios, estás tranquilo porque tú sabes que Él tiene el tratamiento correcto, no solamente para que se quiten los síntomas, porque una cosa es tomarte la pastilla para que se te baje el dolor y otra cosa es sanar por completo la enfermedad que tienes. Y Dios no receta paracetamol solamente, Dios te sana por completo la herida y Dios te sana por completo porque Él es nuestro sanador. ¿Cuántos dicen amén? Ahora el versículo 7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Alguien cree eso? Eso es una promesa de Dios y tenemos que aprender a creerla. Porque en medio de la guerra, otra vez la guerra. Vamos a ver cayendo, hermano, al enemigo y de repente cayendo a personas. Pero Dios dice, hijo, pon tu confianza en mí y yo voy a hacer que tú sigas caminando y te voy a dar la victoria para que salgas adelante. Porque la esperanza, diga conmigo, la esperanza supera el mal. Y Dios, hermano, nos ha garantizado. ¿Qué es una garantía? Piensa en eso. Dios nos ha garantizado que Él nos va a dar libertad.
No nos ha garantizado que no va a haber guerra, eso no nos garantizó. No nos ha garantizado, hermano, que no va a haber dolor en nuestra vida. Sí va a haber de vez en cuando, porque a través del fuego somos probados. Pero cuando tú crees que la garantía de Dios, ¿y cuál es la garantía de Dios? Su palabra, que la dejó empeñada diciendo, esta es mi palabra que la pongo como garantía por ti, por mí. Cuando Dios ha garantizado nuestras vidas que Él va a guardar de nosotros, es porque Dios está seguro que no hay nadie que pueda hacerle frente. Por eso el salmista, hermano, enseña eso. Y a su vez los escritores en la Biblia han dicho que es más grande el que está conmigo que el que está en el mundo, que el que está contigo que el que está afuera. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Pero ¿alguien cree esas palabras? Porque leerlas está bien bonito, hermano, pero si no las crees no sirven de nada. Es como el hombre que pone en la litera o que pone en el buró de su cama la Biblia en el Salmo 91 y piensa que con el Salmo 91 ya no va a llegar la influenza, ya no va a llegar la gripe, ya no va a llegar, hermano, la enfermedad ni el dolor, y se equivoca, porque para que la palabra sea viva y tenga eficacia tenemos que creerla. Pregúntale que tienes sola, ¿la crees? ¿Cuántos creen la palabra de Dios? Dice el verso 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de ¿quién? Esta metáfora es muy parecida a la que el apóstol Pablo en Gálatas 5 dice. El apóstol Pablo dice, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Y aunque tú hoy en día veas que los impíos no tienen malos resultados por lo que hacen, pregúntate a ti mismo, hermano, ¿nunca te has sentido como que pensativo o incluso hasta frustrado viendo que la gente que hace mal no le va mal? Y uno dice, oye, ¿cómo es posible que esta persona que hace esto y esto y esto no le vaya mal y le va bien y ni anda preocupado? Pero la Biblia dice, hey, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Pero así como vas a ver la recompensa de los impíos, así también vas a ver la recompensa de los piadosos. Diga que tienes a un lado, Dios tiene una recompensa para ti. ¿Cuántos creen que Dios tiene una recompensa para nosotros? Y esa recompensa es porque le hemos creído, porque le hemos servido y porque le hemos buscado. Hermano, no se trata, diga conmigo, no se trata de religiosidad. Se trata de relación. Y cuando tú tienes una relación real con Cristo, todos los frutos de Cristo y toda la riqueza de Cristo está más bien a tu disposición y está bajo tu casa y bajo tu familia, porque Dios es quien nos protege y quien nos cuida. Alguien diga amén. Ahora el verso 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal. ¿Qué más? Ni plaga tocará tu morada. Ahora, para que ninguna plaga toque tu morada, ¿qué tienes que hacer? Poner a Jehová por tu esperanza. Pregúntale a alguien, ¿quién es tu esperanza? Porque si en nuestra esperanza es el gobierno, tal vez nos sintamos frustrados, hermano. Mucha gente hoy está hablando de lo que sí hizo bien el gobierno, de lo que no hizo bien el gobierno, pero cuando tú sabes que tu esperanza no está afincada en eso, sino en Dios, entonces tú sabes que aunque la plaga venga, y ya está llegando, y no solamente la plaga del COVID-19, hay muchas plagas, hermano. Hay plagas que son peligrosas y a las que estamos expuestos. Está la plaga del alcoholismo, eso es una plaga. Y mucha gente anda bien a gusto, no sabe que se está muriendo. La plaga de la drogadicción, del adulterio. La plaga, hermano, de la mentira, del odio. Dios dice que aunque la plaga venga y toque la puerta de tu casa, no va a llegar. Diga conmigo, no va a llegar. Porque hay algo que se llama las marcas de Dios. Diga conmigo, las marcas de Dios. Dios nos ha marcado con su nombre. Y cuando el enemigo ve la marca, el enemigo se va. Por eso en Éxodo 12 dice que cuando aquellos israelitas cubrieron con la sangre, se quedó una marca grabada en la casa. Y cuando aquel ángel de la muerte vino, ¿qué hizo cuando vio la marca? Se saltó, eso es la Pascua, ¿sí? Cuando tú tienes la marca del nombre de Jesús sobre tu vida, porque le has puesto tu confianza en Él y a Él, no importa qué plaga toque a la puerta de tu casa y tu familia. Y yo no sé si alguien lo cree, pero hay que creerlo.
Porque si no lo crees, hermano, entonces vive deprimido toda la temporada que haya plaga en el mundo. Pero cuando tú sabes que Dios ha dicho que las plagas no nos tocarán, eso no significa que nos vamos a ir de vacaciones a Italia, hermano. No significa eso. Significa que tenemos la seguridad de que Dios va a guardar nuestras vidas porque Él cumple su palabra. Pero para que Dios la cumpla, ¿qué tenemos que hacer? Día conmigo, obedientes. Hay que ser obedientes, hermano. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal. ¿Usted sabía que Dios cambia la maldición en bendición? ¿Se acuerda de la historia, hermano? Déjeme ver el tiempo, voy bien. ¿Se acuerda de la historia del suegro de Jacob? Que le quiso hacer una jugarreta y quiso, hermano, hacer que trabajara sin salario y que de repente toda la maldición que él quería traer para con Jacob fue cambiada y Jacob fue enriquecido con muchas ovejas. Dios hace eso. Dios cambia la maldición que viene a nuestras vidas por bendición. Hay mucha gente que nos maldice y no son brujos, ni hechiceros, ni chamanes. No, hermano, hay envidias en el trabajo. ¿Cuántos saben que hay envidias en el trabajo? Hay gente que te quiere ver derrotado, hay gente que no quiere que estés en el puesto que estés. Hay gente que no te quiere ver feliz, que le da rabia por lo que eres, por lo que lograste. Gente que está enferma, hermano. Pero Dios ha prometido que no importa quién se levante en tu contra a traerte mal. Dice el Salmo 23, aderezas mesa, que traducido es, harás que mis enemigos me sirvan la mesa, porque tú cambias la maldición por bendición. Alguien diga amén a eso. Sigamos leyendo, ya casi vamos a terminar el Salmo. Dice el verso 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán. ¿En dónde? En las manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora, la Biblia enseña que Dios, hermano, no está solo en el cielo. Job dice que mientras Dios estaba creando todo, los ángeles estaban viendo la creación. Por eso es, hermano, que cuando el escritor de Génesis empieza a hablar en una forma plural, podemos definir o podemos creer que cuando Dios crea todo es porque Él tenía compañía y la compañía de Él eran los ángeles. Y los ángeles tienen propósitos definidos de parte de Dios. Los ángeles no predican. Los ángeles, hermano, no evangelizan. Pero si hay algo que los ángeles hacen es que los ángeles cumplen la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es cuidarnos. Y si la voluntad de nuestro papá es cuidarnos, ¿qué van a hacer los ángeles? Protegernos. Tú no los puedes ver. A ver, voltea a tu alrededor a ver dónde ves un ángel. A lo mejor el único ángel que vas a ver es el que está predicando. A lo mejor, no sé. Pero ¿sabes qué? Si Dios dice que hay ángeles alrededor que nos cuidan, aunque tú no los puedas ver, allí están. Y son ángeles enviados de parte de Dios que nos abren puertas, que nos cuidan, que interceden por nosotros. Incluso el libro de Hebreos dice que muchos de ustedes han hospedado ángeles y ni siquiera se han dado cuenta. Porque Dios envía a sus ángeles para que cumplan su propósito. Y Dios ha prometido que no vas a andar caminando solo, sino que Dios ha puesto ángeles a que te guarden. ¿Alguien cree eso? Ahora, hay gente que habla del ángel que te guarda y todo eso, pero realmente sí hay ángeles que nos guardan y Dios ha puesto ángeles para que nos guarden. Y así como los ángeles hablaron a muchos hombres en el Nuevo Testamento, y así como el ángel habló con Pedro y lo sacó de la cárcel, y así como aquel ángel habló con Cornelio, así también, hermano, nosotros veremos la gloria de Dios a través de sus ángeles, porque Él nos va a guardar y Él nos va a cuidar. Hay muchas historias de pastores que en momentos de dificultad han dado testimonio de cómo aquella maldad que venía sobre ellos no llegó. Un día cuenta un pastor muy estimado por nosotros que un día ella estaba orando en la mañana y que de repente unos hombres entraron armados y se llevaron a una de las personas que estaba orando, pero a él no lo atacaron. Y que mucho tiempo después ese mismo pastor se encontró en la cárcel a uno de estos hombres y él le preguntó, oye, ¿qué pasó ese día que fuiste a la iglesia? ¿Por qué no atacaste a ninguno de nosotros ni a mí? Y aquel hombre le dijo unas palabras que todavía se quedaron grabadas en mi corazón y dice, dice aquel hombre, es que yo vi dos hombres así grandotes, bien fuertes que estaban ahí con ustedes y mejor no los agarré. Y no había ningún hombre fuertote, hermano. Pero cuando Dios nos cuida, Dios manda ángeles para que guarden nuestros caminos y para que el mal no nos llegue. Alguien diga amén a eso. Ahora dice el verso 13, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón.
Ahora, habla de 4 cosas. Y las 4 cosas tienen que ver con lo que Apocalipsis 12:9 define como Satanás. A Satanás se le llama la serpiente antigua, a Satanás se le llama el dragón, a Satanás se le llama el león rugiente, ¿verdad que sí? Y la Biblia dice que no importa que el infierno mismo y las tinieblas quieran venir a dañarnos, Dios ha prometido que nosotros vamos a pisar, hermano, sobre ellos porque nos va a dar la victoria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es una promesa de Dios, una promesa de protección. Y así como Dios protegió a Israel de la mordedura de las serpientes, y así como Dios, hermano, protegió a Pablo de la mordedura de las serpientes, que aunque le mordieron, no se enfermó ni murió. Y así como David se enfrentó con los leones que querían arrebatarle a las ovejas de su padre y los venció, así nosotros también venceremos. Pero note esto, hermano, cuando Israel empezó a ser mordido por las serpientes, ¿se acuerda de la historia? ¿Sí se acuerda de la historia? ¿Qué hizo Moisés de parte de Dios? ¿A quién levantó? ¿Qué le hizo? ¿Qué le dijo Dios? Dijo, constrúyete una serpiente de bronce y levántala. ¿Verdad que sí? Eso es, hermano, un simbolismo que nos conecta con Cristo. Porque para que tú puedas tener victoria sobre el dragón, sobre la serpiente, sobre el león rugiente que es Satanás, tú tienes que voltear a ver, así como el pueblo de Israel, al que está arriba, al que está crucificado, y ese que está crucificado es Cristo. Cristo murió, hermano, para darnos vida. Él fue levantado para que todos los que vean a Él sean alumbrados y sean prosperados. Pero si tú tienes tu fe puesta en María y en José y en el burrito que los acompaña, y tienes tu fe puesta, hermano, en los ídolos, y tienes tu fe puesta en la muerte, y tienes tu fe puesta en San Gertrudis y Santa Rita y Santa Mónica y Santa no sé qué tantas cosas más, y San Pedro y San Nicolás y San Ambrosio y San Rumano y no sé cuántas cosas más, tu vida entonces estará, hermano, en dolor, porque la Biblia relata que el único que puede traernos paz a nuestra vida es Cristo. Eso lo dice la Biblia. No te enojes conmigo, así lo dice la Biblia. Porque dice Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque Dios no dio a los hombres un nombre diferente al nombre de Jesús, porque en ese nombre hay salvación. Por eso todos los que vean a Jesús, diga conmigo, serán alumbrados. ¿Cuántos quieren ser alumbrados? Dice el verso 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Para quién son estas promesas? ¿Para quién? ¿Para todos? No. ¿Para quién son estas promesas? Para los que han puesto su amor en Dios. No pongas tu amor en el mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ama a Dios. Mira, hermano, Dios no es un amuleto. Tú puedes traer aquí una pata, hermano, de un animal, o puedes traer una herradura en tu llavero, o puedes traer un trébol, hermano, o puedes traer $1, hermano, o un billete de $2, que son los que traen buena suerte. Dios no es un amuleto, que solamente por traerlo ya, para poder tener la bendición y la prosperidad de Dios, tenemos que aprender a buscarlo de todo corazón. A ser obedientes y a ser hijos que le agradan. Dios tiene preparadas las riquezas en gloria para nosotros, pero Él dice, por cuanto a mí ha puesto su amor. ¿Cuál es el resultado de Dios? Dice Dios, entonces yo le voy a hacer esto y esto y esto y esto. Si tú le pones tu amor a Dios y le pones tu confianza en Dios, entonces Dios dice que te va a librar. Diga conmigo, me va a librar. ¿Cuántos creen que nos va a librar? ¿De qué nos va a librar? De todo lo que venga. Él te va a librar. ¿Qué significa que te va a librar? Que te va a hacer un lado. Eso que tiene que llegar, va a llegar. Pero Dios te va a hacer un lado para que no te dañe. Yo también lo libraré. Pero luego dice, ¿le pondré en dónde? ¿Por qué en lo alto? Porque en lo alto vas a brillar para que otros le conozcan. Hermano, Dios te va a posicionar. Escucha esto. Dios te va a empoderar más de lo que ya estás. Dios va a permitir que tú puedas salir adelante y Dios va a hacer que en tu trabajo tú llegues más alto de lo que te imaginaste. Pero eso lo va a hacer cuando tú aprendas a poner tu confianza en Él. Y cuando estés en lo alto, Él te va a cuidar de no caerte, porque Él te va a poner más en alto, porque Él quiere que a través de ti su luz brille. ¿Cuántos dicen amén? Dice, le pondré en alto porque ha conocido mi nombre. ¿Sabe cómo se llama eso? Diga, palancas. Otra vez diga, palancas.
Tu palanca no es el que tienes, hermano, ahí al lado tuyo. Tu palanca no es el que ahorita anda ahí de candidato para la presidencia de la República. A lo mejor es tu conocido y a lo mejor va a ser uno de los instrumentos que Dios usará para posicionarte, pero tu palanca primordial es Dios. ¿Qué importa que no tengas palancas en la sociedad donde andas? No importa, no busques el favor de la gente, busca el favor de Dios, porque el favor de Dios es mayor que el de la gente, hermano. Porque la gente busca darte algo para que tú le des algo a cambio, pero Dios te busca, hermano, no para que tú le des, sino para que Él te pueda dar, porque Él no necesita nada de ti, pero tú sí necesitas todo de Él. Alguien dígame. Estamos terminando y dice, me invocará y yo le responderé. Pero para que Dios te responda, ¿qué tienes que hacer? Invocar. ¿Y qué es invocar? Hablar con Dios. ¿Qué tienes que hacer en estos momentos donde hay, hermano, estrés en el mundo? Tienes que orar. Ora. ¿Qué pasa cuando hay estrés laboral? Ora, porque si no, te vas a estresar y te va a doler el corazón y te va a doler la mente y te va a doler el alma y vas a tener, hermano, un montón de cosas en tu vida que te van a hacer sentir mal. Pero Dios ha dicho que cuando tú le llames, ¿qué va a hacer Él? No le va a poner en el rojo, hermano. Buzón de voz. ¿Alguna vez te han mandado buzón de voz? Cuando yo le llamo a alguien y me manda buzón de voz, digo, ay caramba. Dios no te va a mandar a buzón de voz. Dios no va a poner en modo avión su teléfono para que te diga, el teléfono que usted te está contactando no está disponible. Inténtelo nuevamente. No, sino que Dios te va a contestar. Él dice, cuando tú me invoques, yo te voy a responder. Y no importa si lo invocas en la selva, si lo invocas en la montaña, si lo invocas en el mar, si lo invocas en el trabajo o en la iglesia, no importa dónde lo hagas, Dios de todos modos te va a responder. Pero no solamente te va a responder, porque a lo mejor tú le puedes enviar una carta al presidente, porque todos tenemos un derecho que se llama el derecho a la petición, y podemos formular ese derecho, y a lo mejor la autoridad nos contesta, pero a lo mejor lo que nos contesta no nos gusta, ¿verdad? Que sí, o no nos conviene. Pero no, Él dice, cuando tú me invoques, voy a estar contigo en la angustia. Dile que tienes a un lado, Dios va a estar contigo en tu angustia. Dios va a estar contigo en tu angustia. Dios va a estar contigo en los momentos difíciles. Dios va a estar contigo cuando pierdes un ser querido. Dios va a estar contigo cuando la economía no vaya bien. Y no solamente va a estar contigo como para abrazarte, sino que te va a traer paz. Te va a traer bendición. Te va a hacer sonreír. Te va a traer gozo a tu vida. Y vas a ser un hombre feliz, una mujer feliz y un hombre de Dios que conoce a su Dios y que sabe que si su Dios está contigo, no hay nada que temer, hermano. Dice el verso 16, los saciaré de larga vida. ¿Y qué más? Y le mostraré mi salvación. Ahora, no se trata nada más de vivir, porque tú puedes vivir enfermo. Y cuando tú vas a los hospitales ves gente que lleva muchos años sufriendo, hermano. Un día en la otra iglesia, un hombre ya grande de edad, hermano, estaba muy malito. Lo estaban dializando, tenía su cuerpo hinchado. Y una de las últimas veces que lo vi, llegó a la iglesia y me dijo, desesperado, pastor, dice, ora por mí porque me quiero morir. ¿Cómo se sentía ese hombre? Mal. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios, en que Él nos va a dar larga vida, pero una vida tranquila, con lucidez de nuestra mente. Imagínate una persona que ya no tiene en su mente lucidez, se pierde, ya no sabe ni quién es su hijo y quién es su hija. No, Dios ha de guardar tu mente. Alguien diga amén. Dios ha de guardar tu cuerpo, Dios ha de guardar tu vida, pero la condición sine qua non es quedarte cerca de Él. Quédate en Él. Dice la Biblia que te saciará de larga vida y te mostrará su salvación. ¿Sabes por qué? Porque eso implica dos cosas y con esto termino. Dios no solamente tiene bendiciones para esta vida, sino que también Dios tiene bendiciones para la vida eterna. Dios tiene bendiciones para ti hoy y Dios te quiere bendecir tu cuerpo, tu familia, Dios quiere bendecir tu hogar, pero Dios también, hermano, tiene bendiciones para ti en la vida eterna, porque Dios tiene preparado para ti grandes sorpresas que ni te has puesto a pensar, porque Dios es fiel. Ahora, ¿cuántos pueden decir conmigo el verso 1? ¿Lo podemos redecir o reconfesar o redeclarar juntos para terminar esta enseñanza? Vamos a leer el Salmo 91 y terminamos, pero quiero que lo leas ya no como lo leíste al principio, sino ya con todas las cosas que te dije, y que entonces cuando estés leyendo estas líneas de este Salmo digas, cuán bueno es Dios para conmigo, y que entiendas qué es lo que Dios quiere decir. Leámoslo y con eso terminamos. Dice la Biblia, tú que me estás oyendo, confía en Dios, porque Dios te quiere bendecir y Dios te va a guardar de todas las cosas que vengan a tu vida. Leámoslo sin prisa. Dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarás. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, tu casa, tu familia, tu hogar, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quiero que cierres tus ojos un momento ahí. Exprésale tu confianza a Dios. Señor, quiero pedirte en esta mañana que traigas la convicción correcta para que estas palabras se hagan posibles en nuestra vida. Aumentanos la fe para poder creer tu palabra. Y en este tiempo de tensión, donde la gente no sabe en qué ha de venir a parar aquello difícil que está aconteciendo en el mundo, y no solamente con el COVID-19, sino con todo lo que hay alrededor del mundo, nosotros hemos de seguir creyendo que tú has de guardar nuestra vida en completo reposo. Pero aumentanos la fe. Hoy reprendo la ansiedad sobre la vida de la iglesia y del que está escuchando. Hoy reprendo la tristeza, la incredulidad, y ruego que del cielo venga un espíritu de fe, un espíritu de gozo, un espíritu de esperanza y un espíritu de confianza en el que nos podamos mover y andar. Y que todo lo que hagamos, Señor, y que todo lo que digamos, y que donde quiera que vayamos, Señor, podamos creer que nuestros ojos han de mirar la recompensa de los piadosos. Y nosotros somos los piadosos, Señor. Tú eres nuestro árbol, porque el que se acerca a un buen árbol, buena sombra le cobija. Tú eres nuestro árbol y por eso la sombra que nos cobija, que es tu gloria, es grande. Yo no me acerco a un árbol, Señor, político, ni social, jurídico, Señor, o gubernamental, Señor. Yo me acerco al árbol del cielo, que es Cristo, porque yo sé que en las ramas de Cristo encontraré los frutos para mis necesidades. Sé tú nuestro sustento, sé tú nuestra esperanza. Hoy te pido que nos perdones si en algún momento de nuestra vida hemos, Señor, resbalado en la incredulidad y nos ha ganado la duda y nos hemos llenado, Señor, de estrés y de ansiedad. Pero hoy te pido que tu palabra, que hoy ha sido compartida, pueda ser el sustento de nuestra alma y de nuestro ser. Gracias te doy. Alguien dígale: yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti, yo confío en tu palabra. Yo confío en que tú eres mi refugio, que tú eres mi hacedor. Yo confío en que tú estás conmigo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué te parece si te pones de pie? Y quiero que cantemos una alabanza. Ayúdeme alguien con la computadora. Esta alabanza es muy importante que la cantemos hoy. Corta la transmisión, por favor. Esta alabanza, hermano, habla acerca de nuestra confianza. Y hace un ratito la cantábamos. Esta confianza dice que Dios no nos va a soltar. Nos puede soltar la gente en la que confiamos. Nos puede soltar la gente con la que nos